Les habla Douglas Johnson desde Franklin, Tennessee. Es al sur de Nashville, Tennessee. Y hay 1, 2, 3 que se pusieron. ¿Y cómo están? ¿Sí? ¿Cómo están todos ustedes? Si ven atrás algo diferente, estoy en la oficina de mi cuñado, el Rabí Ken Alpern. Y me ha prestado su oficina para poder hacer esta transmisión en Facebook Live. ¿Se acuerdan? Tenemos ya, esta es la cuarta clase. Primera, meditación, lo que el Señor hace con nosotros. La segunda, ¿se acuerdan? Era hablar con Dios. La tercera era, ¿es posible realmente la santidad? ¿Es posible dedicarse a Dios? Y esta cuarta, y bien importante, son 8 clases, usted las puede guardar o las puede ver en el canal de YouTube, que es Dr. Douglas Johnson, y mi esposa ahí pone todas las notas, o sea, es bueno para usted visitar el canal y ver todas las notas que ponemos ahí. Muy buenas noches, Blasita. Nidia Miranda, ¿cómo estás? Eudaldo Valdesia, más conocido como Ramón, pero nunca pone Ramón sin Eudaldo. Eudaldo es hijo de cubano con peruana, ¿no? Y su papá era músico. Así conocí a Eudaldo. Él es arquitecto, Eudaldo, y lo conocí en Perú. Hace muchos años, Eudaldo. Pero era Ramón, y siempre lo conocíamos como Ramón. ¿Cómo está el sonido? ¿Tengo que subir volumen? ¿Tengo que hacer algo? ¿Está bien? Ok, perfecto. Entonces, vamos con la clase hoy día. La clase hoy día, mi esposa le puso un título muy bien, muy lindo, Caminando con Dios y Descansando en Dios. Y ustedes dirán, ¿cómo es caminando con Dios y descansando con Dios? Y esa es una de las cosas más importantes que ha aprendido en el Señor. En pocas palabras, hay una cosa curiosa en la Biblia, siempre, pero curiosísima. Siempre que se habla de caminar con Dios, de que Dios está conmigo, que Dios está en mi presencia, casi se incluye la palabra descansando. Entonces, haciendo estudios, pues porque ustedes saben, yo estudio el cerebro, me gusta mucho la ciencia, me gusta planificar cosas, ponerlas en prácticas y cosas así. Entonces estudio bien y correlaciono las palabras, ¿no? Cuando el Señor, no solamente cuando menciona descanso, tiene que ver que tienes que estar con Él, ¿no? Que tienes que andar con Él. Y tienes que hacer varias cosas. O sea, que caminar con Dios no es seguir una serie de lineamientos, sino caminar con Dios es como un acto de fe donde tú realmente descansas, aprendes de Él y haces todas las cosas con Él. Nunca estás solo, o sea, no lo tienes que hacer solo. Y es una manera de descansar que es diferente. Por eso es caminar. Solamente puedes descansar cuando caminas con Dios. No vas a descansar cuando no caminas con Dios. O sea, y es bien importante porque muchas veces el estar tratando de seguir a Dios o el estar con Dios no nos causa descanso, sino nos causa estrés. Nos causa búsqueda de poder, búsqueda de control, que este quiere contra mí, y este quiere contra mí, y el mundo contra mí, y todo, en lugar de descansar en el Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús lo fueron a detener? Sacaron la espada, comenzaron a tratar de defender, y Él dijo, oye, ¿ustedes no creen que mi Padre, si quisiera evitar esto, mandaría pues a legiones de ángeles, y simplemente se acabaría esto acá? Pero tengo que llegar a la cruz, pues, por el bienestar de ustedes. Es que a veces no entendemos. Es igual el no entender qué es caminar con Dios. Es tiempo de agarrar el papelito, comenzar a escribir. Hoy día le pedí a mi esposa, porque en la oficina de mi cuñado
hay estos lapiceros que me enteré que pertenecían a mi sobrino que está con el Señor ya. Y estos lapiceros son buenísimos, escriben, pero una belleza. Entonces le pedí a Marisol que me ordenara una cajita a Amazon y ya llegaron, ¿no, Marisol? Llegaron los estos. Quieren, Marisol está sentadita ahí y atenta para ponerles la palabra y todo. La razón, estoy esperando que entren un poquito más, por eso quiero empezar esta clase. Para mí es importante, ha sido importante en mi vida. Creo que me la enseñó el Señor para mí, y todo lo que me enseña el Señor para mí, o aprendo la palabra para mí, yo lo trato de pasar a otros. Estamos en 8 clases, o disculpen que repita, a todos los que ya han estado antes. Estamos en 8 clases, ya hice la primera, que era que usted medita como usted habla, ¿no? Siempre está meditando, tiene la capacidad y todo. La segunda clase era cómo hablo con mi padre, ¿no? Cómo converso con mi padre, la actitud que tengo que tener. La tercera clase era mi deseo de ser como Él, ser perfecto como Él es perfecto, mi deseo de ser santo como Él es santo, pero para eso lo necesito a Él. Sí, no lo puedo hacer con esfuerzos míos, ni latigándome, ni tirándome, ni asistiendo todos los domingos a una iglesia, o de rodillas ponerme chapitas. Chapitas nosotros decimos a las cosas que usted abre así, los pone. Y me acuerdo de eso porque me acuerdo que había un colegio donde yo asistí, que había un profesor que castigaba así, ponía las chapitas al revés y hacía arrodillar a los que se portaban mal. Y dicho de paso, nunca me arrodillé yo en chapitas, porque siempre me porté bien. Era bien educado, es que creo que si portaba mal me caía en la casa, me caía por todos lados. Pero hemos estado hablando de la santidad, de cómo tener ese deseo de santidad, y ahora quisiera hablar de cómo se camina con Dios, o cuáles son los síntomas, o cuáles son las señales que realmente yo estoy caminando con Dios. Y la primera señal que yo estoy caminando con Dios es realmente la pérdida de temor, es realmente no estrés y cosas. Cuando a ti te presentan una religión que te causa estrés, que te causa trabajo, que te tienes que sudar y cosas así, es que realmente no han entendido lo que es caminar con Dios. Y es muy importante. Entonces, en estos versículos yo quiero que tú aprendas a través de esta lección cómo caminar con Dios y cómo estar con Dios todo el tiempo. Y acuérdate que todas estas clases te van a llevar a tener una conciencia de la presencia de Dios en tu vida, que creo que es lo que va a ayudar a la persona a vencer el pecado, a vencer las tentaciones y a vencer todos los problemas que uno tiene, porque aprende a caminar con Dios. El caminar con Dios es tener la conciencia que Dios está a tu lado y tú siempre estás caminando con Dios. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en los hospitales y entraba a los pabellones psiquiátricos, yo estaba seguro que no entraba solo, yo estaba seguro que entraba Dios conmigo. Y cuando entraba ahí, yo observaba lo que tenía que hacer, cuál era mi trabajo, y conversaba aparte con Dios y le decía, Señor, ¿qué crees que tengo que hacer para poder arreglar esto? Me acuerdo que una vez trabajé con unas personas que se llaman ITP, o sea, Incompetent to Proceed. Son personas que han caído porque tienen problemas mentales y no saben enfrentar la ley, o no saben a veces cómo conducirse. Y estas personas caen y van a este hospital porque no van a cárceles. O sea, los llevan a la cárcel primero y después de la cárcel va un psiquiatra, va un doctor o un psicólogo y le hace un test. Y en el test lo declaran ITP, Incompetent to Proceed, o sea, incompetente para proceder. Entonces, todo esto le cuento para más o menos que tengan idea cómo es que yo, digamos, en el caminar con Dios soy consciente de que Dios está conmigo y está haciendo algo conmigo, y lo lleva al here and now, al aquí y ahora, y cómo se representa en eso. Entonces, me dieron ese pabellón en este hospital cárcel, es como un hospital cárcel inmenso. Entonces me dieron este pabellón y eran 80 internos, ¿no? 80 internos. Y cuando estaba ahí veía lo que estaba pasando, y estas personas han sufrido mucho porque había un caso, les cuento un caso rapidito para que se den cuenta quién está una persona que está sirviendo ahí 7 años todavía.
¿ok? 7 años por este caso. Entró a una tienda y agarró una soda, simplemente agarró una soda. Y esa soda, agarró esa soda y la soda, se la comenzó a tomar y la persona que estaba atendiendo lo gritó porque no se iba a tomar primero, sino debería pagarla primero. Y entonces el hombre no entendía bien porque es una persona que no hablaba inglés y el hombre lo estaba gritando en inglés y salió corriendo. Entonces el de la tienda llamó a la policía, una Coca-Cola, una lata de Coca-Cola, llamó a la policía. Y entonces la policía vino rápido y le indicaron por dónde se había ido y lo vieron al hombre caminando, lo identificaron y se bajó la policía. El muchacho se asustó más y comenzó a correr. Y comenzó a correr y la policía se tuvo que bajar, se tiró encima y el muchacho al tratar de librarse, de defenderse, golpeó al policía y entonces ya le pusieron miles de cargos y era una felonía, lo llevaron a la cárcel y de la cárcel era simplemente pues pagar la Coca-Cola o algo por el estilo, pedirle perdón a los policías o algo por el estilo, pero él no entendía nada, no entendía el sistema, no entendía el idioma y además estaba mal de la mente. Entonces lo metieron a este sitio donde yo iba a trabajar, donde estaba yo trabajando, donde me habían dado este pabellón. Y este hombre ya tenía 7 años ahí. 7, no 1, no 2, 7 años por tomarse una Coca-Cola. Y es lo que me explicaron, lo que me dieron y todo. Entonces, cuando entro a este pabellón, le digo, Señor, tú estás conmigo. Yo sé que es estresante todo este ambiente, pero tú me das descanso porque yo no estoy solo aquí, sino tú estás conmigo. Y yo te pido un favor, Señor. Mira alrededor y todo lo que necesitan. ¿Qué puedo hacer para ayudar a estas personas y sacarlos de acá? Ayudar a esas personas que realmente no deberían estar acá tanto tiempo, perdiendo su libertad sin estar en otra parte. Entonces, orando, el Señor puso algo en mi corazón. A mí me gusta dibujar mucho y el Señor me puso en el corazón, porque poner el querer como el hacer un libro de las leyes, de lo que él tiene que saber para entender el sistema judicial, en cartooning, como pequeñas caricaturitas, y creé un prisionero, creé un juez, creé todo eso, y desarrollé todo esto. Al final lo imprimí y se lo di gratis al hospital. Se lo di gratis y con eso hemos sacado un montón de personas. O sea, cuando tú trabajas en el Here and Now, es tu trabajo normal, tú hablas con Dios. Tal vez tú trabajas en computadora, tal vez trabajas en el banco, tal vez trabajas, qué sé yo, mandando cosas a otro sitio, pero tú piensas que Dios no está ahí. Y es la razón, es que no te han enseñado a caminar con Dios, a estar con Dios constantemente. Pero Dios está presente en tu trabajo, en la crianza de tus hijos, en tu matrimonio, está presente en todas partes, porque tú puedes caminar con Dios. Es más, es a tal punto de caminar con Dios que Él sugiere que nos pongamos un mecanismo que se llama yugo para que estemos siempre con Él. Y curiosamente, cuando Él nos dice de ese mecanismo que se llama yugo, para estar con Él, nos habla primero de descanso. Porque andar con Él, caminar con Él, aprender de Él, es descansar en Él. No causa estrés, no causa una loquería ni nada por el estilo, ni estás preocupado, uy, ¿qué tengo que hablar? ¿Qué tengo que hablar? ¿Qué tengo que decir? Sino es Dios el que te va a dar todas las cosas. Y es bien importante entender eso porque nosotros correlacionamos estrés o angustia o todo en lo que es religión, en lo que es servir, en lo que tengo que cantar, en lo que tengo que hacer y todo, en lugar de deleitarme en el Señor y hacerlo bien para el Señor. El Señor Jesucristo dijo eso. Mateo 11, 28, 30, que seguro mi esposa en este momento, en 1, 2, 3, ya, ¡pum!, lo pone ahí, ¿no? ¿Ya lo pusiste? Todavía no lo pones. Ok, Mateo 11, 28, 38, del 28 al 30 dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. O sea, uno relaciona descanso como tirarse pues en una hamaca, ¿no? Tirarse así al sol y descansar. En el descanso en el Señor es diferente. En el descanso en el Señor es andar con Él. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo
sobre vosotros. El yugo es esto, el estar con Él y aprender de mí. O sea, es descansar y aprender de Él. ¿De qué aprendo? Lo que Él ha hecho con su Padre constantemente, ser manso y ser humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. O sea, andar con Dios es aceptar su invitación, pero tener en cuenta que andar con Él no es tu esfuerzo, sino es el esfuerzo de Dios. Pero ¿qué tal raza, Douglas? Uno se tiene que esforzar, tiene que orar, tiene que rezar, tiene que hablar los días. No, tienes que hablar con Dios. Tienes que hablar con tu padre. Dime si hablar con tu padre es un esfuerzo. Bueno, hay algunos que de repente es un esfuerzo hablar con su padre. Pero hablar con tu esposa es un esfuerzo. Hablar con alguien es un esfuerzo. Hay momentos que sí, tal vez. Pero realmente es un gozo. Hablar con tu padre. Caminar con tu padre. Cuando caminas con tu padre, Él te enseña las cosas, Él pone el querer como el hacer. Y empecé con un hospital psiquiátrico. No he empezado en el templo, porque yo también soy pastor. No he empezado que en el templo o eso, sino en un hospital psiquiátrico. Para decir, mira, en Génesis capítulo 2, el verso 14, 15, dice bien claro que Dios nos puso en un huerto para trabajar. Nosotros estamos para trabajar. Todos estamos para trabajar. No es que los pastores nomás tienen a Dios, no es que los obispos nomás tienen a Dios, no es que los apóstoles nomás tienen a Dios. Todo aquel que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, todo aquel que ha aceptado esa invitación de descansar, tiene un yugo con Dios y lo llevas a todas partes. Pero como hemos pues clericizado toda la religión, donde hay clero y hay el resto, donde el clero nomás trabaja para Dios, el resto descansa, todo eso porque descansa el domingo, porque es el único día que trabaja el clero, pues. Entonces hemos creado todo ese sistema y nos ha hecho entender que nosotros no caminamos con Dios, que nuestro trabajo no tiene nada con Dios. Incluso decimos a los pastores que tienen dos trabajos, si usted es part-time o part-time o full-time, le decimos es como si fuera a trabajar para el mundo y fuera a trabajar para el otro. Pero todo lo que tú haces es de Dios. Cuando tú entregas tu vida a Dios, todo tú caminas siempre con Él. ¿Por qué? Porque estás con el yugo. Por eso Pablo lo dijo de una manera diferente. Aunque Pablo lo dijo de una manera diferente a Mateo. ¿Sabes lo que dijo Pablo? Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Más fuerte que yugo, ¿no? Más fuerte. O sea, donde vayas, donde es trabajo y todo. Y por eso necesitas aprender a andar con Dios. La segunda cosa que el Señor me dio para aprender que Él siempre está conmigo. Y lo importante es que Él está conmigo. Y lo importante es que siempre tiene que ver con el descanso. Él no menciona a veces la palabra descanso, pero menciona lo que representa un descanso. Lo que te estoy hablando ahorita es el famoso Salmo 23, ¿no? Ahí es todo el Salmo 23 es que tú estás conmigo, en pocas palabras. O sea, voy a andar contigo. Y dice bien claro, Jehová es mi pastor, descanso, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Siempre cuando hablo con el Señor es descansar. Camino con el Señor es descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará. Él me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande valle de sombra de muerte, porque vamos a pasarlo algún día, de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué no voy a tener mal alguno? Porque tú estarás conmigo. Otra vez, andar con Dios, estar con Dios, caminar con Dios aún a través del valle de muerte significa nada me faltará, significa me hará descansar, significa me pastoreará, significa me guiará. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo miedo? ¿Por qué no voy a temer? Porque, Señor, tú estás conmigo, tú eres amor, y el perfecto amor echa fuera todo temor. Y tu vara y tu callado, tus fuerzas, tú me das fuerzas, me das herramientas, me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mi presencia, de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida cuando esté caminando con el Señor. Y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Seamos su morada. El Señor ha hecho su morada en nosotros. Sabes que para mí es importante que entiendan esto. Cuando nos unamos, somos moradas del Señor uniéndose, que al final es lo que hace la iglesia, nuestra gran unión. Cuando nos juntamos, alabamos al Señor, clamamos al Señor juntos. Ahora, ¿es importante esto? Sí, porque mira, yo veo personas que se afanan, son religiosos, ¿sabes? Están preocupados, ¿vendrá el diezmo? No vendrá el diezmo. ¿Y por qué estas personas ya no vienen? De repente el COVID-19 me va a cerrar la iglesia. El COVID-19 esto no está haciendo, se va a destruir todo. Por favor, el Señor Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. No dijo ni usted ni nadie, yo edificaré. Ahora, es bien importante entender esto. Todos los judíos podían entender eso. ¿Por qué? Porque los judíos tienen guardado el Salmo 27, 1, 2. Muy importante, dice así, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja lo que le edifiquen. Si Jehová no edifica la iglesia, porque dice, yo edificaré mi iglesia, dice el Señor. Si Jehová no edifica la iglesia, en vano trabajan los que la edifican. Si tratas de guardar, proteger tu iglesia, que no esté en eso, que no sea otro con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano verá la guardia. Y por eso tenemos estrés. ¿Te das cuenta? Estamos en la iglesia donde debe ser una paz increíble y tenemos estrés. Cada celebración, cada cosa nos causa estrés. Haz tú esto, tú la comida, tú el otro. En lugar de hacerlo con gozo, con amor al Señor. ¿Sabes qué? La iglesia no debe causar estrés. Y si la iglesia te causa estrés, pues sal de la iglesia porque no estás en la iglesia correcta. Es bien sencillo, porque el Señor es el que edifica la casa. El Señor es el que guarda tu iglesia. El Señor va a impedir que las puertas del Hades entren a la iglesia. En vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Porque hay algunos que hacen eso, Pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Descansa en el Señor. Trabaja con el Señor. Ahora, si el Señor te dice levántate temprano, te levantas temprano. Si el Señor te da este trabajo, como me dio a mí el trabajo de entrar a un pabellón psiquiátrico y de hacer el libro, tú sabes que hacer el libro me tomó tiempo, me tomó horas, a veces me pasaba casi toda la noche dibujando. Eso no es que era un esfuerzo enorme mío, era una alegría que tenía de terminar el libro porque había descubierto cómo la manera podía libertar a tantas personas. Ahora, acuérdate de todo esto. Siempre es descanso y mi presencia. Descanso y la presencia de Dios. Moisés, increíble. Entonces, ¿sabes lo que hizo Moisés? ¿No? Moisés es uno de los personajes más respetados en el pueblo judío, en el pueblo hebreo. Es respetadísimo. Moisés es, creo que el personaje más importante, incluso creo que es más importante que David en el pueblo judío. Él los libertó de la mano de los egipcios. Pero Moisés tiene un diálogo que para mí es increíble y demuestra esto. Demuestra que siempre el andar con Dios, cuando Dios te dice que va a andar contigo, la característica que vas a tener es descanso. Si tú no estás descansando y estás angustiado, que tienes que, ay, Señor, y estás gritando así, no has entendido lo que es el andar con el Señor. Y dijo Moisés a Jehová. Mira lo que le dice el Señor, Moisés a Jehová. Es un diálogo, como nosotros deberíamos hablar, como hablamos en la segunda lección, que íbamos a hablar con nuestro Padre. Así, toma este ejemplo de hablar con tu Padre. Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. O sea, ¿cómo es esto? Vamos a hacer una trama. ¿Con quién cuento yo? Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracias en tus ojos, le dice Moisés a Dios, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Porque una cosa es mostrar, una cosa es señalar. Él le dice, muéstrame tus caminos para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente
es pueblo tuyo. Y Dios respondió así, su padre, no te voy a mostrar los caminos. Mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré, ¿qué cosa? Descanso. Siempre caminar con Dios produce descanso. Si tú crees que estás caminando con Dios y no tienes descanso, te has equivocado. Te has equivocado de Biblia. Estás creyendo en algo que tal vez no te lleva al Señor. Y el único que te puede llevar al Señor es el Señor Jesucristo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, si tú no quieres venir conmigo, si no va a estar contigo, no nos saques de aquí, por favor. No hagas nada. Esa debe ser la oración de cada creyente. Señor, si yo estoy en esta iglesia, yo quiero empezar un ministerio, yo quiero empezar algo, si tú no estás conmigo, Señor, no hagas nada. No, ni siquiera quiero salir de la casa, Señor. Y eso es el descanso. Por eso es venir a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Toma mi yugo. Pónganse mi yugo, tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, lo que hemos aprendido hoy día, ¿cuál es la señal de que usted está caminando con Dios? Descanso. Hay cosas difíciles, hay cosas fuertes. Otra cosa que hemos aprendido es Dios para solamente los domingos. No, es en tu trabajo constantemente. Porque Él está contigo constantemente. Aún está contigo cuando vayas en valle de sombra y muerte. Siempre está contigo. Y ese es el secreto. ¿Cómo vas a liberar? ¿Cómo vas a poder edificar cosas? Solamente si Dios las edifica. Porque si tú las edificas, en vano lo haces. Y ese es el problema. Por más cruzada que hagas, por más campaña que hagas, por más tratado que pases, por más esfuerzo que tengas, si Dios no lo hace, no lo hace. ¿Y cómo lo hace Dios? Primero, andando contigo. No es que Dios está lejos, sino Dios está en ti. Si vas a repartir tratados, ten en cuenta que el que entrega el tratado no eres tú, sino es Dios en ti que está llevando. Pero es difícil tener esa conciencia cuando nos hemos encerrado a Dios en un templo de 4 paredes para ir los domingos. Cuando en ese templo que nosotros nos reunimos deberíamos aprender que Dios está con nosotros aún en el hogar, cuando caminamos y todo. Y por eso nos gozamos en reunir los domingos para aprender más de esto. Por eso Dios quiera que usted me pueda entender lo que dijo Moisés. Lo que dijo Moisés y lo que le dijo el Señor al final. ¿Qué le dijo el Señor al final? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Presencia de Dios, descanso. Presencia de Dios, descanso. Si estás en una religión de angustia, tú no estás en esa religión. Tú estás en la religión, pero no estás en una relación con Dios. Porque Dios lo que te trae es descanso. Es más, la Biblia nos pide que ni siquiera nos deberíamos preocupar de qué hablar. Ni siquiera nos deberíamos preocupar. Es la verdad, hermanos, que usted medite en la palabra de Dios, es su delicia y el Señor pone cosas en su mente. Usted conforme vaya meditando en la palabra de Dios y compartiéndola con otros, usted va a adquirir lo que en neurociencia llamamos inteligencia cristalizada. O sea, acuérdense, entra la palabra de Dios y usted la comparte. Entra la palabra de Dios, usted no la comparte, mañana no sabe ni un versículo. Y va a decir, yo sé si me lo dice, no sé por nombre, no sé, pero no me lo dice. La razón que usted no memoriza es porque no lo comparte. Pero es bien importante entender, porque cuando usted tiene la palabra de Dios, Dios va a traer esa palabra para que usted se la diga a otros. Va a ser su misma palabra. Dice que el Espíritu Santo habla de lo que escucha, habla. Y tenemos la palabra de Dios que es la guía. La espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Usted va a hablar esa espada, la espada del Espíritu Santo. Y por eso ni me debo preocupar. Lo que me debo preocupar es meditar la palabra de Dios, guardarla en mi corazón, memorizar la palabra de Dios, que cuando llegue el momento y se me presente la persona que necesito o que necesite la palabra de Dios,
yo voy a hablarle la palabra de Dios. Pero ¿cómo le voy a hablar? Porque el Espíritu Santo mora en mí, porque Dios está conmigo. Él va a traer a mi memoria, a mi mente, va a traer las palabras y las voy a hablar yo. Por eso dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Qué importante entender eso, ¿no? Importante, y Dios quiera que me haya aprendido, me haya entendido y haya aprendido lo que es caminar con Dios. Él está esperando que usted camine con Él. Él está esperando que usted hable con Él. Él está esperando que tú le permitas moldearte entregándote y que te haga perfecto como Él es perfecto y santo como Él es santo. Él está esperando, porque es su trabajo. Él ha prometido que la hora que Él empieza, Él la terminará. Pero depende de usted entregarse. Y depende de usted entender ahora. No es de usted, no es cuestión de cuántas puchas hace o cuánto usted levanta. No se trata de esfuerzos, sino se trata de descansar en el Señor. Y cuando estás en el Señor y veas el yugo que llevas con Él, va a llegar el momento en que tú mismo quieres meditar mañana, tarde y noche, escribir mañana, tarde y noche, trabajar mañana, tarde y noche para la gloria de Dios. Pero la verdad, más que trabajo, es un descanso, porque junto contigo Él está edificando la casa, está edificando la iglesia. Tú solamente eres parte de eso. Y al final, hermanos, toda esta comprensión se resume en un versículo, en 1 Corintios, capítulo 2, el verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más vosotros, más nosotros, tenemos la mente de Cristo. Pensarás como Cristo, andarás como Cristo, y hablarás como tu Padre, como lo habló Cristo. Dios quiera que me haya entendido. Y queremos seguir orando por las personas, por todas las personas que están pasando por problemas y por Tim, por su enfermedad y que el Señor lo levante enormemente, por la mamá de Walter en Perú, por todas las personas que están pasando y luchando. Ha habido un incremento entre jóvenes, leí sobre el COVID-19, pero también ahora ya hay más acceso a las vacunas. Incluso Jerry, mi querido diácono, Jerry Orozco, ya tiene una cita y él es joven. Él es muy joven y le han dado una cita para vacunarse y él no es bombero, ni médico, ni nada por el estilo. Pero ha conseguido una cita. Está en Broward, Florida. Usted puede conseguir esas citas. Por supuesto que tiene que trabajar. Hay algunos que ni quieren ser vacunados, ¿no? Hay algunos que le tienen miedo a la vacuna, pero pienso que la vacuna va a traer una victoria grande sobre el COVID-19. No, imagínense ya dejarse de contagiarse y dejar de ser portador del virus, ¿no? O sea, es bien importante si usted tiene la oportunidad. Jerry, que me escucha de vez en cuando, puede mandar el link. Perdón. CVS. CVS. Farmacia. La farmacia CVS. Mira, CVS. O sea que podemos hacer eso. Y usted cuídese. Es importante cuidarse, porque a veces usted puede resistir, dicen, el 80% lo pasa. Algunos con síntomas, otros ni siquiera síntomas. 80% lo pasa. Tu sistema inmunológico es bueno, es la mejor vacuna, tu sistema inmunológico. Pero eso no quiere decir que voy a ser egoísta y responsable porque a mí no me pasa nada, pasarle el virus a alguien que está cerca a mí, que no tiene el mismo sistema inmunológico que yo tengo, y matarla a esa persona porque le pasó el virus. He visto muchos casos así, he tratado a personas que les ha sucedido eso, y por eso les recomiendo que siempre se cuiden. Y jóvenes, vacúnense, por favor. ¿Saben lo que hacen en Israel? En Israel han puesto una vacuna que es increíble. Vacunan en los bares, o sea, en los centros donde los jóvenes van a tomar su cerveza, todo, y van personas especialistas del gobierno, o sea, médicos o personas instruidas para poder vacunar, y en el mismo bar, mientras están tomando la cerveza, lo vacunan del COVID-19.
O sea, imagínate. Y la vez pasada escuché una entrevista y a la chica que estaba ahí dice, ¿usted se vacunó porque tiene miedo al COVID-19 o porque ya había tomado una cerveza? Y la chica dijo, no, es que estaba media mareada y me vacuné. Pero lo que sea, es increíble lo que están haciendo en Israel para poder hacer que todo, Netanyahu se llama el primer ministro, y ha hecho que todos tengan vacuna. Yo también haría eso. Porque así libraríamos a las personas que tienen problemas. No lo hicieron bien en Nueva York y murieron muchos ancianos, porque los ancianos morían porque jóvenes de afuera entraban a atenderlos y le llevaba el virus de COVID-19. Y ahora hay un reclamo en eso, ¿no? Hay un reclamo, pero hay que ser consciente. Uno cree que nomás debemos vacunar a cierto sector o algo así. No, tenemos que vacunar a todos, a todos. Y si usted no cree en la vacuna porque tiene miedo o porque le han dicho que va a estar estéril y va a estar estas cosas, estudie un poco más porque la ignorancia es atrevida, ¿sabes? Estudie un poco más, fíjese, y si hay alguien que domine un poco el lenguaje de cómo se llama, de los genes y todas esas cosas y lo ha convencido usted, profundice más, profundice, porque esa persona no sé por qué está hablando así, si es que es un entendido. Porque las vacunas sí funcionan y han funcionado siempre. Siempre han funcionado, de la polio, de la tuberculosis, de todas las vacunas han funcionado. Y esta funciona. Y Dios quiera que lo pueda entender. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Les pido que oren por mi mamita. Estoy ahora en Franklin y estoy viendo a mi mamita y mi mamita está pasando por procesos bien difíciles y Dios quiera que el Señor le dé la victoria. Seguimos orando por ella. Y oremos porque Dios abra las puertas y podamos llevar su palabra a todas partes para que Dios ponga, así como dice en Mateo 13:11, ponga sus palabras en sus labios para que usted se lo enseñe. Es más, usted puede puede compartir esta clase, puede compartirla en YouTube y si lo hace, será una bendición. Será una bendición. Puede enseñarla. Y cuando le enseñe, comience con la primera clase, segunda, tercera y la cuarta, comience a enseñarla. Se le va a quedar en su corazón. Se le va a quedar en su mente. Y usted va a comenzar algo increíble, a caminar con Dios constantemente. Y va a ser de ejemplo para los demás. Y oremos por Jessica, por los sobrinos de Jessica, y oremos, como dice Eudaldo, por nuestros enfermos. Ok, oremos. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, te doy gracias por tu gran misericordia. Padre, te doy gracias por todos los hermanos que nos unimos en oración y te pido por mi amita, que tú toques su mente, Señor. Y te pido, Señor, por Tim, y te pido, Padre Santo, por todos los hermanos que están luchando, por la mamá de Walter, por los pastores que han caído enfermos, Señor. Y te ruego que tú los bendigas y los llenes de toda gracia. Padre, te doy gracias por esta clase y que continuemos alabándote y sobre todo aprendamos a descansar y a caminar contigo. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sobre todo nombre te lo pido. Amén. Que Dios los bendiga. Cuídense y nos vemos el domingo con la quinta clase. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Cuídense. Bye bye.